Bueno, un saludo, estamos aquí y en esta otra entrega de lo que es la Cátedra para la Paz. Cátedra para la Paz es una cátedra eh, ordenada desde la Constitución, firmada y refrendada en los acuerdos de paz de Colombia. Entonces, dentro del currículo de contenidos que vamos a ver en las ciencias sociales, está lo que es la Cátedra para la Paz. Y estamos tocando unos temas relacionados con el área, relacionados con la materia, en donde ya hemos ahondado. Y estábamos hablando de que el expresidente Belisario Betancur le intentó dar una solución a los movimientos guerrilleros diferente a la solución militar, diferente al golpe militar, porque durante todo ese tiempo la doctrina militar y la militarización no había funcionado. Lo único que hizo la parte militar fue derramar sangre, hermana, derramar sangre colombiana. Y ese inmenso dolor, esa inmensa tristeza sobre la cual llevó a Colombia, donde el punto álgido fue la toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia, en la cual participó el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esa toma del Palacio de Justicia, cuántos magistrados que estudiaron en las facultades de Derecho de Colombia, que quizás algún noticiero algún día de Colombia o habrá algún espacio para esos magistrados, para esos abogados, para esas personas del derecho que estaban trabajando allí con la ilusión de la dama de la justicia romana. Pero la dama de la justicia romana fue golpeada, fue implosionada, fue desangrada, le pusieron bombas por todos lados y fue implosionada en una guerra de militares y de guerrillas en lo que fue el Holocausto, la toma del Palacio de Justicia. Pero no solamente fueron los que murieron allí, muchas personas que sobrevivieron y que los noticieros de esa época grabaron, hicieron videos de personas que sobrevivieron y que salieron del Palacio de Justicia. Las desaparecieron, las asesinaron. Muchas de esas personas que salieron vivas después, que lograron sobrevivir, la revictimización vino y los asesinaron, los mataron. Por eso en esta clase de Cátedra para la Paz quiero que consultemos los nombres de los magistrados que perdieron la vida allí. De aquellos magistrados de las altas cortes que de una u otra forma debemos honrar y debemos de respetar nosotros como estudiantes de derecho. Y que eso haya sucedido en Colombia lo debemos de recordar siempre como un hecho que no se puede volver a repetir, porque es el ocaso de la justicia, es el ocaso constitucional, y un llamado a todos los constitucionalistas y a todos los que hemos bebido el derecho constitucional a recordar el holocausto del Palacio de Justicia, en donde participó el que es actualmente presidente de Colombia. Algo
Algo muy triste, ¿verdad? Y allí murieron, eh, hay una historia, Luz Mari Portela, una muchacha que la mamá trabajaba en una cafetería allí y ella fue a reemplazarla ese día y precisamente ese día perdió la vida, salió con vida y luego la desaparecieron. En algo que es la desaparición forzada, terrible, ¿verdad? Entonces el presidente Belisario Betancur quiso darle una solución diferente, quiso darle una salida diferente al conflicto a través de los diálogos de paz, eh, de la conversación, de la amnistía. Y allí en Casa Verde iniciaron unos diálogos de paz que desembocaron en la suspensión de las armas, la suspensión de los combates. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo aquí al gobierno de Colombia? Porque él allá está seguro con toda esa fila de escoltas y toda esa gente. Pero nosotros le pedimos a él que no suspenda los diálogos, quiera dialogar, quiera hablar, quiera invertir en lo social, quiera construir instituciones educativas, quiera entregar colegios, quiera brindar un trabajo digno con sus respectivas garantías sociales, quiera brindar vida y brindar paz. Eso es lo que estamos pidiendo hoy desde esta cátedra para la paz. Y Belisario Betancur dio una salida, dio una amnistía. Nace la UP, el M-19 empiezan a participar en política, pero llega una traición, llega lo que es la perfidia, la conspiración, la intervención de Norteamérica y asesinan al candidato Carlos Pizarro, un muchacho joven que tenía muy buenas ideas. Quizá otras personas más experimentadas con mayor inteligencia puede hablarles de él, pero era una persona muy inteligente, le gustaba mucho escribir, conversar y él entrega las armas, la arma de él la entrega envuelta en una bandera de Colombia, que era con lo que él se defendía. La entregó y quedó en manos del Estado. Eh, un hombre inteligente empezó a recorrer Colombia, a hacer su discurso, a invitarlos a votar. Pero Norteamérica lo asesinó, Norteamérica lo mató en conspiración con el mismo Estado, porque los escoltas no lo defendieron. La agencia de aviones de viaje donde él viajó, mmm, omitieron el cuidarlo. Es decir, no tuvieron el valor, el cuidado de cuidarlo, de cumplirle, porque él ya había entregado el arma y cuando entregó el arma se había comprometido a la paz. Pero por represalias, por, por no darle una oportunidad a la paz, por conspiraciones, por dañar lo que fue
la historia de la paz del M-19, lo traicionaron. El Estado lo dejó solo, lo entregó y las agencias norteamericanas conspiraron para que subiéndose a un avión, estando en un avión, le dispararan. Le dispararan y allí perdió la vida. Hasta el día de hoy no se sabe la verdad. Norteamérica le ha prohibido a América Latina hablar de él. Se han presentado películas, documentales, pero todas vienen censuradas y no se sabe la verdad de él, ¿verdad? Los votantes, las personas que iban a votar por él quedaron desilusionadas. Fue algo muy triste. Los escritos de él los quemaron. Los mayoría de videos y documentos de él, archivos de él están desaparecidos. Lo borraron totalmente. Lo borraron totalmente de la historia hasta el día de hoy. Entonces, lo que es la cátedra de la paz es rescatar eso. Una persona que cumplió, dijo, bueno, apostémosle a la paz, venga, participemos, se entregó de lleno. Y cuando se entregó lo traicionaron. El mismo Estado lo traicionó, junto con Norteamérica. Y eh, en sus discursos presidenciales, porque tenía ese sueño de ser presidente, Carlos Pizarro, tenía ese sueño de llegar a la presidencia, de darle un cambio al país, pero lo traicionaron. Lo traicionaron y eh, murió a espaldas. Le dispararon de manera traicionera. La agencia de aviación no tuvo el, el, el deber de cuidado que se le debe a un candidato presidencial. Los escoltas omitieron y hasta el día de hoy no se sabe de él. No se sabe de él. No se sabe del piloto, no se sabe de los que lo acompañaron, no se sabe nada de eso. Quizás algún día alguien pueda escribir o contar la historia, ¿verdad? Luego, después de ese incidente con la UP, había un magistrado que había hecho una carrera en las Cortes de Colombia, en los litigios de Colombia. Una persona que no había estado en las armas, no había estado en el monte, sino que había estado en las facultades de Derecho de Colombia. Jaime Pardo Leal. Un abogado penalista que había estudiado el derecho y que gozaba de muy buen discurso. Y como a Jacobo Arenas, quien iba a participar como candidato presidencial, lo iban a asesinar, le tocó devolverse a Jacobo Arenas, entonces le dieron la participación a él para que participara como candidato presidencial, buscando complacer a muchos de que decían que Jacobo Arenas no, por, por el pensamiento comunista, por la ideología que había desarrollado y porque pues era vital en cuidarle primero la vida y en segundo conservarlo ideológicamente dentro de los movimientos insurgentes. Entonces,
Jacobo Arenas se devolvió, lo recibió Manuel Marulanda Vélez, líder del secretariado de las FARC en ese tiempo, lo recibió, lo abrazó y llegaron al acuerdo de nombrar a Jaime Pardo Leal, una persona que tenía una hoja de vida en las facultades de Derecho y había estudiado lo que era el derecho. Participó como candidato y en esa participación como candidato pues empiezan a asesinar a varios militantes de la UP, a varias personas que tenían cargo a través de la misma perfidia, los mismos agentes del Estado les causan la muerte. Entonces muchos de ellos perdieron la vida. Jaime Pardo Leal empieza a denunciar esto, pero esto no da resultado. Sucede algo que hasta el día de hoy permanece, que es la minimización. Es decir, minimizaban, los encerraban o los encapsulaban los grandes medios de educación corporativa, diciendo de que no había exterminio, no había magnicidios, no había asesinatos. Y así lo fueron acabando, hasta que se produjo el exterminio de la UP con el asesinato de Jaime Pardo Leal, donde también no, el Estado no previno el deber de cuidarlo, el deber de valorarlo, donde se deshonró las facultades de derecho donde había estudiado, las instituciones donde había estudiado, y se deshonró el Estado a sí mismo al exterminar lo que fue un candidato presidencial, como fue Jaime Pardo Leal. Y la UP fue exterminada y muchos de sus líderes, lideresas, personas fueron muertos. Todos esos factores implosionaron lo que fue los acuerdos de paz con Belisario Betancur, es decir, había una desconfianza, ¿sí? Que imagínense con qué ejemplo o con qué confianza el ELN, el EPL iban a firmar un acuerdo de paz. O sea, ¿cuál era la confianza? ¿Cuál era la hoja de vida del Estado? ¿Cierto? Cuando dejan asesinar un candidato presidencial, una persona que está participando, haciendo participación política y que entregó las armas y se comprometió ante el mundo de hacer la paz, como Carlos Pizarro y Pardo Leal, se comprometieron. Uno que abandonó las armas y otro que salió desde las facultades de derecho y se entregó y se ofrendó a la paz, y hay un mal ejemplo. Había un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo implosionó y movió mucho más el auge de movimientos guerrilleros. Ese mal ejemplo que hubo, ¿sí? Ese mal ejemplo que hubo entonces ese mal ejemplo que hubo pues dio como resultado esa situación, ¿sí?
¿sí? Ese mal ejemplo. Porque como el gobierno le iba a decir a los movimientos guerrilleros, a los movimientos insurgentes, de que participaran en proceso de paz cuando a los delegados los perseguían, cuando había perfidia, cuando había conspiración, cuando no había posibilidades de hacer democracia, de participar, ¿sí? Cuando lo que se firmaba no se cumplía, ¿sí? Entonces, eso llevó al auge y al crecimiento de movimientos guerrilleros, donde en el periodo del gobierno de Andrés Pastrana, ya después de haber habido unos combates militares o una militarización, eh, aparece lo que es el Plan Colombia con Bill Clinton. El Plan Colombia con Bill Clinton. Pero antes de eso, el gobierno de Andrés Pastrana le apuesta a los diálogos de paz, pero comete un inmenso error, ¿sí? O comete un error. Y es decir, saca una población o despoja una población, lo saca todo de un territorio para hacer concentración de movimientos guerrilleros. Es decir, que para que se dieran los diálogos, nace lo que fue el Caguán, que fue dejar de cumplir la constitución allí, vetar la constitución allí, dejar de cumplir las leyes constitucionales por darle prioridad y cumplimiento a los movimientos guerrilleros. O sea, se menguó al Estado, el Estado pasó de un 100% a un 1% y se dejó allá a las guerrillas, a los movimientos guerrilleros. No hubo una igualdad de condiciones, es decir, el Estado presente allí cumpliendo la Constitución, procesos de diálogo, la comunidad, sino que se retiró la comunidad, se metió los movimientos guerrilleros allí y lo que fue la Constitución se dejó de cumplir. Lo que produjo eso fue una prolongación, porque no hubo una presión por parte de las instituciones jurídicas, no hubo una presión por parte del Estado. Entonces, lo que pasó allí fue que hubo una prolongación donde los movimientos guerrilleros crecieron mucho más, el auge de los movimientos guerrilleros se dio mucho más, donde mucha comunidad internacional se interesó más en ellos, porque ellos allí tuvieron un salto a la televisión, eh, a lo que fue las televisoras internacionales, y eso les dio un auge donde fue contraproducente para ellos aceptar firmar el acuerdo de paz y se produce lo que es la silla vacía. ¿Sí? Lo que es la silla vacía, que aún hasta el día de hoy pues nos seguimos preguntando por qué la silla vacía, porque el presidente Andrés Pastrana Arango sí fue, se sentó y estaba dispuesto ese día a firmar la paz. Él iba a firmar la paz, pero el comandante Manuel Marulanda Vélez no llegó ese día a firmar la paz,
y lo que se expresó de esa silla vacía era que ese día iban a asesinar a Manuel Marulanda Vélez. Hay muchas cosas de esto pues que todavía están en archivos secretos que todavía no se han revelado, pero es bueno desde la Cátedra para la Paz conversarla, ¿cierto? ¿Por qué el comandante Manuel Marulanda no fue ese día? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasó que él ese día no fue? Ese día no acudió.